Episodio número 3185. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este miércoles 30 de julio, pasar la antorcha. En el marco de esta lección número 5, la Pascua, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esto?, responderán: es la víctima de la Pascua, en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo una plaga más y la advertencia que Dios le dio a Egipto antes de ejecutar su juicio. También estuvimos viendo en la parte del lunes preparativos para la Pascua, donde Dios da instrucciones específicas a Moisés y Aarón de cómo debían adorarle, de cómo debían precisamente presentar el sacrificio y no tanto pensando en los detalles del viaje. Luego en la parte de ayer martes estuvimos viendo la Pascua. Ahí vimos el papel crucial que desempeñó la sangre en la celebración de esta nueva festividad religiosa, a saber, repetimos, la Pascua, un elemento clave en esta celebración, y demostraba precisamente la fe que ellos tendrían en la sangre del Cordero. Para hoy, pasar la antorcha. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Que seas tú, oh Dios, el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de captar el mensaje, ponerlo en práctica, compartirlo y que sea una bendición directa para todo el que nos rodea. Que seamos un testimonio vivo donde quiera que vayamos de tu poder, de tu misericordia, y que de esa manera se complete el circuito de bendición con todos nuestros amigos, familiares, vecinos y demás. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasar la antorcha. El salmista declara cómo pueden nuestros hijos conocer a Dios y su amoroso cuidado. El Salmo 145 y el versículo 4, Salmo 145, 4, establece: una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Ahí está lo que dice Salmo 145 y el versículo 4. Así que una familia debe hablar a otra familia acerca de Dios, de sus maravillosas obras y de sus enseñanzas, todo ello con el fin de transmitir el conocimiento bíblico a otra generación. De ahí entonces la idea de pasar la antorcha, de que se necesita en ese sentido que alguien más conozca las verdades que Dios nos ha revelado. A continuación se nos invita a leer Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 28. De paso, el texto a memorizar se encuentra contenido en estos versículos,
porque el texto es del 26 al 27, 12, 26 al 27, pero en este caso vamos a leer el contexto desde el versículo 24 hasta el versículo 28 de Éxodo capítulo 12, para responder a la pregunta, ¿qué punto importante se planteó aquí? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 28. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 28. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué punto importante se planteó aquí? Aquí escribí. Aquí se planteó que los israelitas debían celebrar la Pascua de forma perpetua y que esto serviría para enseñar a las futuras generaciones la forma especial en el que el pueblo de Dios fue protegido, y éste actuó con prudencia, haciendo exactamente lo que Dios dijo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que esto fue sumamente impresionante. Yo diría una de las pocas veces que uno ve que el pueblo hizo exactamente lo que Dios le pidió, como Dios se lo pidió, es maravilloso. Los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del Éxodo a sus hijos. No debían hacerlo como si se tratara de un mero acontecimiento histórico pasado, sino que debía presentársele como su propia experiencia. Aunque hubiera ocurrido mucho tiempo antes, debían identificarse con sus antepasados al celebrar esta fiesta, y la historia debía ser revivida y actualizada. El padre decía, tal y como lo dice en Éxodo capítulo 13, versículos 14 al 16, y Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9, estuve en Egipto, vi la derrota de los dioses egipcios y las plagas sobre Egipto, y fui liberado. Eso debería decir el padre en base a estos textos. El libro de Éxodo subraya 2 veces cómo debían los padres responder las preguntas de sus hijos acerca de la Pascua, y por esa razón debían hacerlo como suyo, como un evento personal, algo que fue a ellos, así como nosotros lo hacemos, que aunque hay historias bíblicas que sucedieron hace mucho, nosotros las revivimos y decimos que eso es a nosotros. Es digno de notar que los israelitas estaban aún en Egipto cuando se les dijo que celebraran su liberación. Toda la celebración fue, pues, un acto de fe. Tras recibir las instrucciones, el pueblo se inclinó y adoró a su Redentor, y luego siguieron las indicaciones acerca de la Pascua. O sea que usted y yo no necesitamos empezar a adorar por la liberación que Dios hará de nuestras vidas, de ese problema que nos está agobiando, de esa situación familiar, dizque después de que se efectúe, sino que desde ya debemos de vivir esa liberación, de empezar a disfrutar por fe de todos los beneficios que ya Dios ha prometido, y de esa manera empezar a vivir la vida eterna.
En el libro de Deuteronomio se recuerda a los israelitas que debían contar su historia de tal manera que pudieran internalizarla como si se hubiese tratado de su propio viaje. Nótese el tono colectivo de este relato, así como el énfasis de la experiencia presente. Entonces dirás ante el Señor tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Descendió a Egipto, con pocos hombres habitó allí, y allí llegó a ser un pueblo grande y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos sometieron a dura servidumbre. Clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y Él oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grandes portentos, señales y milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra que emana leche y miel, tal y como lo dice en Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9. Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9. Y es que con una cita como esta tenemos que al menos comentar que cuando dice, por ejemplo, que un arameo a punto de perecer fue mi padre, descendió a Egipto con pocos hombres, habitó allí y llegó a ser un pueblo grande y numeroso, se está refiriendo a Jacob, quien llegó siendo en ese sentido un pueblo muy pequeño, no tenía tantos hombres como los millones que ahí se exhibían en este momento, y que precisamente estaba a punto de perecer porque había una gran hambre en Egipto en el tiempo de José. Lo interesante es que ellos tenían que internalizar, como dice el autor, esta experiencia del éxodo como que fueron ellos. Fue mi padre que entró, mi padre Jacob, y el Dios de Abraham, el Dios de mi padre Isaac y Jacob, fue el que me liberó de Egipto, o el que nos liberó, porque estamos hablando de que ellos como nación tenían que tener esto presente, así como nosotros tenemos que tener presente la obra de Cristo en la cruz del Calvario en favor de toda la humanidad. Y si nosotros somos parte de esa humanidad redimida, necesitamos tener presente siempre la liberación milagrosa que Dios obró en nuestras vidas. Además, cada vez que refirieran la historia de la Pascua o cualquier acontecimiento de la historia sagrada a sus hijos, los padres mismos recordarían lo que Dios había hecho por ellos y por el pueblo. Así, rememorar la Pascua era pues una bendición tanto para quien lo hacía a viva voz como para los oyentes. Y es así como siempre sucede. Cada vez que tú predicas algo, tú estás dándole a otro la información, pero tú mismo la estás memorizando, tú mismo la estás interiorizando. De ese modo, quien recibe más bendición precisamente es el que da el mensaje, no necesariamente el que solo escucha, porque el que solo escucha está en ese sentido recibiendo la información, pero usted la está dando porque una vez la recibió, de modo que está aplicando así varias partes del conocimiento, porque no es lo mismo cuando tú dices algo que memorizaste a cuando tú solamente lo escuchas. Se supone que hay una mayor interacción, hay una mayor bendición, y así como dice la Biblia, hay más gozo en dar que en recibir, porque cuando das el mensaje, repetimos, tú mismo estás en ese sentido rememorando, estás recordando y estás aplicando parte del concepto sagrado de no solamente recibir el mensaje, sino también compartirlo con otros. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que pasar la antorcha es nada más y nada menos lo que hicieron los padres a los hijos en ocasión del Éxodo, cuando ellos recibieron la liberación, o mejor dicho, cuando estaban a punto de recibirla, ahí ya debían adorarla, o sea, adorar a Dios por medio de la Pascua y en ese sentido compartir con sus hijos para pasar la antorcha, para que ellos también pudieran llegar a creer en el Dios que los habría librado a ellos mismos, porque ellos estaban presentes por la fe en el momento en el que Dios libró a Israel de Egipto. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque todo lo que hay en tu palabra es una enseñanza para nosotros, para internalizarla, para aprenderla, para compartirla y para de esa manera vivir lo que predicamos. Bendice grandemente nuestras vidas y ayúdanos a pasar la antorcha, que alguien más, nuestros hijos especialmente, nuestra familia, pueda ser bendecida y aplicar todo esto que estamos aplicando y que a la vez esa fe sea tan suficiente para que se cumpla tu palabra de que tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Que yo y mi casa sirvamos a Jehová y que de esa manera toda la bendición del cielo se derrame sobre nosotros y sobre nuestra familia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana jueves, Dios mediante, el juicio divino. Avanzando en el marco de esta lección número 5, la Pascua, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua, en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Una vez más, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp se pueden comunicar con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.